Esta respuesta hace parte de la serie de videos que hemos dedicado a la Iglesia Católica Romana. Esperamos edifique tu vida y te ayude a entender la verdad a la luz de las Escrituras. Bienvenidos y comencemos. Para los católicos, la Sagrada Eucaristía o la Misa Católica es considerada la más alta e importante forma de oración. De hecho, el atender a la misa es una obligación bajo pena de pecado mortal cada domingo y en otros ciertos días santos obligatorios. La misa está dividida en dos secciones, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra consiste en dos lecturas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. El Salmo responsorio, la lectura del Evangelio, la homilía o sermón, e intercesiones generales, también llamadas peticiones. El centro de la misa es su segunda parte, la liturgia de la Sagrada Eucaristía. Durante este tiempo los católicos comparten el cuerpo y la sangre de Jesús en la forma del pan y el vino distribuido a la congregación. De acuerdo con la Biblia, esto es hecho en memoria de Cristo, 1 Corintios 11, 23, 25, Lucas 22, 18 al 20 y Mateo 26, versículos 26 al 28. Sin embargo, de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1366, dice: la Eucaristía es entonces un sacrificio porque representa, es decir, hace presente, el sacrificio de la cruz porque es su memorial y porque aplica su fruto. El Catecismo continúa en el párrafo 1367. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Sagrada Eucaristía son un solo sacrificio. La víctima es una y la misma, ella misma ahora se ofrece a través del ministerio de los sacerdotes, quien entonces se ofrece a sí mismo en la cruz, solo la manera de ofrecerse es diferente. Y puesto que en este sacrificio divino, el cual es celebrado en la misa, el mismo Cristo quien se ofreció a sí mismo una vez de manera sangrienta en el altar de la cruz es contenido y ofrecido en una manera incruenta. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. En el libro de Malaquías, el profeta predice la eliminación del antiguo sistema de sacrificios y la institución de un nuevo sacrificio. Dice la Escritura: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 1, versículos 10 al 11. Esto significa que Dios será un día glorificado entre los gentiles, quienes harán ofrendas puras a Él en todos los lugares. Los católicos ven esto como la Eucaristía. Sin embargo, el apóstol Pablo parece tener un enfoque diferente de ello. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. La Eucaristía solo puede ser ofrecida en lugares especiales, como las iglesias consagradas y bendecidas de acuerdo a la ley canónica católica. La idea de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos encaja perfectamente con el lenguaje de la profecía, la cual dice que los sacrificios serán ofrecidos en todo lugar. La Iglesia Católica Romana cree que el pan y el vino de la Sagrada Eucaristía se convierten en el mismo cuerpo y sangre de Jesús. Ellos intentan respaldar su doctrina con pasajes tales como Juan 6:32 al 58, Mateo 26:26, Lucas 22:17 al 23 y 1 Corintios 11, versículos 24 al 25. En el 1551 después de Cristo, el Concilio de Trento declaró oficialmente que, por la consagración del pan y el vino, se realiza un cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. A este cambio la Santa Iglesia Católica le ha puesto y llamado propiamente la transustanciación,
sesión 7, capítulo 4, canon segundo. Al compartir la cena eucarística, la Iglesia enseña que los católicos están cumpliendo lo dicho en Juan 6:53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué significa realmente eso? Jesús prosigue diciendo que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, versículos 63 al 64. Así que si la carne para nada aprovecha, ¿por qué debemos comer la carne de Jesús para tener vida eterna? No tiene sentido hasta que Jesús nos dice que las palabras que Él habla son espíritu. Jesús está diciendo que esta no es una enseñanza literal, sino una espiritual. El lenguaje se ajusta perfectamente con la mencionada declaración del apóstol Pablo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. En la creencia judía, el pan era comparado con la Torá, y el comerlo significaba leer y entender los pactos de Dios. Deuteronomio 8:3. Por ejemplo, el libro apócrifo de Sira dice: Aquel que coma de mí aún estará hambriento, el que beba de mí quedará sediento por más. Aquel que me obedezca no será avergonzado, aquel que me sirva nunca caerá. Todo esto es verdad del libro del pacto del Altísimo, la ley, la cual Moisés nos ordenó como una herencia para la comunidad de Jacob. Sira 24, versículos 20 al 22. Lo aquí citado del libro de Sira no es avalado como escritura, solamente sirve para ilustrar cómo pensaba la gente judía respecto a la ley mosaica. Es importante entender la comparación del pan con la Torá para apreciar el verdadero punto de Jesús. En Juan 6, Jesús realmente le está diciendo a la multitud que Él es superior a la Torá. Juan 6, versículos 49 al 51, y el entero sistema de la ley mosaica. En el pasaje de Sira se establece que aquellos que coman la ley estarán aún hambrientos y sedientos por más, lenguaje que es reflejado por Jesús cuando Él dice: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Jesús no le está ordenando a la gente comer literalmente su carne y beber su sangre. Él está diciéndoles cuál es el corazón de toda la doctrina cristiana: creer en Jesús mismo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. Por lo tanto, la interpretación católica de Juan 6 no es bíblica. Hay una muy clara analogía en Juan 6 a los días de Moisés y la comida del maná. En los días de Moisés, el maná era dado como provisión de Dios para alimento de los israelitas mientras peregrinaban por el desierto. En Juan 6, sin embargo, Jesús clama ser el verdadero maná, el pan del cielo. Con esta declaración, Jesús clama ser la completa provisión de Dios para la salvación. El maná era la provisión de Dios para librar de la inanición. Jesús es la provisión de Dios para librar de la condenación. Así como el maná debía ser consumido para preservar la vida de los israelitas, así Jesús debía ser consumido, totalmente recibido por fe, para que la salvación fuera recibida. Es muy claro que Jesús se refería a sí mismo como el pan de vida y animaba a sus seguidores a comer su carne en Juan 6. Pero no necesitamos concluir que Jesús estaba enseñando lo que los católicos han referido como transustanciación. La Cena del Señor, la comunión cristiana, la Sagrada Eucaristía aún no había sido instituida. Jesús no instituyó la Sagrada Eucaristía, la misa o la Cena del Señor hasta el capítulo 13 de Juan. Por lo tanto, el leer la Cena del Señor en Juan 6 es injustificado. Como se sugirió anteriormente, es mejor entender este pasaje a la luz de venir a Jesús en fe para salvación. Cuando lo recibimos como Salvador poniendo toda nuestra confianza en Él, estamos consumiendo su carne y bebiendo su sangre. Su cuerpo fue partido en su muerte, y su sangre fue derramada para proveer nuestra salvación. 1 Corintios 11:26 dice:
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Ya sea que la definición católica de la Sagrada Eucaristía sea un resacrificio de Cristo o una reofrenda del sacrificio de Cristo, ambos conceptos son antibíblicos. Cristo no necesita ser resacrificado. El sacrificio de Cristo no necesita ser reofrecido. Hebreos 7:27 declara que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. Similarmente, 1 de Pedro 3:28 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 de Pedro 3:28. La muerte de Cristo una sola vez en la cruz fue suficiente para expiar todos nuestros pecados. 1 de Juan 2:2. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo no necesita ser reofrecido. En lugar de eso, el sacrificio de Cristo debe ser recibido por fe. Juan 1:12, Juan 3:16. Comer la carne de Cristo y beber su sangre son símbolos del total recibimiento de su sacrificio a nuestro favor, por gracia, a través de la fe. Damos gracias al Señor por la claridad en su enseñanza que nos lleva a dejar la ignorancia atrás y recibir con humildad la verdad revelada por el Espíritu mismo. Oramos al Señor para que muchos salgan de la mala práctica y de la religiosidad que ha llevado a muchos a la ceguera. Te invitamos a que dejes tu opinión y comentarios con respeto y con argumentos sólidos. Estaremos muy pendientes de ellos. Hasta aquí esta respuesta. Gracias por tu tiempo con nuestro ministerio en YouTube. El Señor les abra el entendimiento y les permita salir de la esclavitud de la idolatría. Por supuesto que puedes dejarme tu me gusta al video y compartirlo, ayudarás a muchos. Y claro que puedes suscribirte en este momento a nuestro canal para aprender más con nosotros de la mano del Señor. Visítanos en las redes sociales, estamos allí para servirte también. Amigos, nos vemos en la siguiente respuesta. Chao, chao.